la lectura bíblica que la hermana Marilyn acaba de leer de 1 Corintios, capítulo 10, versículo 12, es un consejo muy sabio, porque como cristianos o como personas, en muchas ocasiones podemos descuidarnos. Le doy gracias al pastor Jesús de Saldén por esa inmerecida presentación. La gloria siempre sea para Dios, pastor. Estamos muy contentos de estar aceptando este llamado y dando gracias a Dios del cielo por la oportunidad de servir al sur de Puerto Rico de una forma más plena, porque antes era el secretario ministerial asistente, ahora Dios me da el privilegio de servirle más pleno. Muchas cosas que hacer, pero estamos confiados que poco a poco llegaremos a alcanzarlas todas. Y saludo a Ana, que es una de las la que pertenece al equipo especial de estar trabajando con la comunicación de nuestra página en Facebook. ¿Qué le parece si tenemos una oración y así comenzamos en esta hora? Querido Padre, gracias por darnos el privilegio de abrir tu palabra. Queremos suplicarte que tú hables a nuestros corazones. Y te doy gracias, Padre, porque hablaste a mi corazón primero, suplicando que en todo momento el cerco de tus ángeles sea con cada uno de los que están conectados a través de sus hogares o donde quiera que se encuentren, y tu presencia sea manifiesta en nosotros. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Pues así como estaba diciendo, es un consejo realmente lo que Pablo tiene para nosotros. Por eso he titulado el tema de esta mañana, no te dejes caer. Porque si escuchamos los consejos, dicen que nosotros vamos a llegar a viejo. Y si escuchamos los consejos, pues vamos a tener buenos resultados. Porque usualmente las personas que nos dan consejos, usualmente son personas que ya han pasado por esa experiencia o han visto a otros en esa experiencia. Y el caso de Pablo es que él quiere llegar a nosotros y dejarnos saber que, dado a la experiencia que él estudió y escuchó, y en muchos casos vio del pueblo de Israel, él nos está diciendo, tengamos cuidado. Tengamos cuidado porque es parte de nuestra naturaleza pensar que nosotros sí podemos. Es parte de nuestra naturaleza pensar que yo no necesito de alguien para que me asista en lo que yo tengo que realizar. Y en muchas ocasiones podemos tomar decisiones que en vez de acercarnos al blanco que nosotros queremos alcanzar, pueden alejarnos. Y la idea de Pablo es que nosotros podamos alcanzar el blanco que hemos puesto todos nuestros corazones al aceptar a Cristo Jesús como nuestro Salvador. ¿Cuál es el plan? Que nosotros alcancemos la vida eterna en Cristo Jesús y podamos comer del fruto del árbol de la vida que es tan deseado. Y es un árbol sumamente especial que estará allí cerca del trono de Dios, de un parte del río al otro de cristal, donde producirá 12 frutos, un fruto cada mes, y cada uno podrá comer no solamente del fruto, sino también dice de las hojas para la sanidad de las naciones. Y cuando dice de las hojas de la sanidad de las naciones, para la sanidad de las naciones, la sierva del Señor hace un comentario con respecto a esto y deja pensar que cuando nosotros vayamos a comer de la hoja de ese árbol, será para que nosotros en algún momento dado, según vayamos avanzando en la eternidad, alcancemos la estatura de Adán y Eva, que tanto nosotros necesitamos, porque ahora mismo, si nos paráramos al lado de Adán y de Eva, quizás le llegaríamos a la cintura, aún el más alto de los hombres. Y dice la sierva del Señor que el único que saldrá sobre toda la multitud cuando esté allí presente ante Dios será Jesús, Adán y Eva. Así que esperamos que en algún momento dado podamos alcanzar esa estatura, pero él da el consejo, y antes de dar el consejo, en el versículo 12, él presenta la historia del pueblo de Israel, el cual yo quiero compartir con ustedes desde el versículo 1. Si tiene su Biblia y confianza, puede acompañarme, sea su teléfono, su iPad o la Biblia físicamente. Dice aquí: porque no quiero, hermanos, que ignoréis a nuestros padres. Todos estuvieron bajo la nube. ¿Y qué experiencia de estar debajo de la nube? Saben que el desierto es caluroso. Puerto Rico es caluroso. El sur es caluroso. Lo he tenido que aprender de una forma más marcada desde que estoy allá. Pero el desierto es sumamente caluroso. Pueden llegar a temperaturas a más de 110 grados. Pero el pueblo de Israel disfrutó de la bendición de que Dios, en su misericordia, en su gracia, para demostrarle al pueblo cuánto les amaba y cuánto él quería favorecerles a ellos, enviaba una nube gigante, una nube que estuviera en una posición adecuada para que produjera sombra para todo el pueblo de Israel, que era más de 1 millón de personas. Así que yo me imagino que esa nube era tan grande, creada por los ángeles, para proteger al pueblo de Israel, y era quizás hasta más grande que Puerto Rico. Pero esa no es la idea de cuán grande era.
La idea es, y el pensamiento debe ser, que Dios proveyó algo que se conocía como un milagro. Esa nube estaba ahí constantemente y según la tierra iba girando, se aseguraba de estar en la posición adecuada hasta llegar a la puesta del sol para mantener la frescura para el pueblo de Israel. No en la oscuridad, sino que mantuviera frescura. Y dice aún más el versículo, y todos pasaron el mar. ¿Y qué experiencia haber pasado el mar? ¿Cómo habrá tocado el corazón de aquel niño? Como ustedes hicieron esta mañana a contarle esa historia. Pero el niño que vio cuando el mar se dividió y su familia, con todos los del pueblo de Israel, caminaron en seco a través del mar. Quizás vieron los peces que estaban allí en esa pared que parecía un cristal donde estaban mirando todo lo que estaba en la profundidad del mar. Sin embargo, dice la palabra de Dios que todos cruzaron. Cuando Moisés puso su vara sobre el mar se dividió y todos cruzaron. Y dice aún más, y todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar, dejando saber que estaban debajo de la nube y estuvieron también en la profundidad del mar. Sin embargo, Dios no solamente hizo esas dos cosas, hizo aún más. Sabemos que también proveyó una columna de fuego para que el pueblo en la noche tuviera el calor necesario y no pasara frío. Y dice el versículo 3, algo sumamente importante. Y todos comieron el mismo alimento espiritual. ¿Cuál es el alimento espiritual? Dice el versículo 4. Todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Dice que testimonio tan poderoso, evidente, ellos pudieron verlo con sus propios ojos, todo lo que estaba pasando. Sin embargo, Pablo está diciendo, recordemos la historia de nuestros padres. Pablo está diciendo, recuerda lo que pasó con ellos. ¿Por qué él dice eso? Porque nos puede pasar también a nosotros en este siglo XXI. Él dice aún más, pero de los más de ellos no se agradó Dios. Versículo 5, estamos leyendo de 1 Corintios capítulo 10. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. No pudieron cumplir con la idea o el deseo de entrar a la tierra prometida que Dios le había dicho a través de Moisés. Ahora, dice aún más, versículo 6, importante que recordemos y subrayemos este versículo. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. Dice qué es lo que estaba pasando y por qué Pablo dice estas palabras de que ellos codiciaron cosas malas. Codiciaron cosas malas porque ellos en un momento dado, cuando se desesperaron, que nos puede pasar también a nosotros, desearon volver a Egipto, desearon la comida de Egipto, desearon estar nuevamente en cautiverio en Egipto. Ellos desearon eso más que mantenerse en lo que Dios estaba haciendo por ellos. Ellos hasta murmuraron contra Dios. Nos dice el libro de Números capítulo 25 que llegaron a un punto de murmurar contra Dios y Dios tuvo que quitar el cerco de protección que ellos tenían y las serpientes ardientes entraron y empezaron a morder a las personas. Muchos murieron, pero al ver ellos lo que estaba pasando, dice el capítulo 25, que volvieron a Moisés y dijeron, por favor, habla con el Señor y dile que nos proteja, que nos dé algo para salir de esta situación. Y ahí es que Dios entonces provee, como siempre lo hace. Recuerda esto, amigo querido. Dios siempre va a tener una salida para ti a pesar del error que tú y yo podamos cometer. No es cuestión de humillarnos, es cuestión de salvarnos. Es lo que quiere Dios. Y el pueblo de Dios dice a Moisés, ¿qué vamos a hacer? Moisés recibe las instrucciones del cielo y dice que Dios le envió a que hiciera una serpiente de bronce y la pusiera sobre una asta para poder entonces el pueblo mirar esa serpiente que representaba a Cristo Jesús. Representaba a Cristo Jesús en bronce porque no tenía veneno. Y el veneno representaba el pecado, lo que Satanás había traído para contaminar al hombre y hacerlo morir. Pero Cristo Jesús, como aquel que se hizo carne por nosotros y se hizo como uno de nosotros, fue levantado en el desierto
como una serpiente de bronce en una asta, para que todo aquel que mirara fuera sanado y recibiera la salvación. Dice así Jesús en el libro de Juan capítulo 3, versículos 13, 14, 15 y 16. Es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado como Moisés levantó la serpiente en el desierto. Dios trae solución a nuestra situación de error o esta situación donde nos encontramos que estamos perdidos. El pueblo murmuró, Dios tuvo que mostrarle una lección importante, que sin él era imposible cruzar el desierto. Como para nosotros es imposible cruzar este desierto sin Dios. Es necesario que le tengamos con nosotros. Yo quiero resumir esta enseñanza con dos historias sumamente importantes y que se reflejan de personas que se dejaron caer. Uno casi pierde, o sea, los dos casi pierden la eternidad, pero se dejaron caer, pero se dieron cuenta de lo que habían hecho y se arrepintieron. Y el primero de los personajes es Sansón. En el libro de Jueces nos cuenta la historia de Sansón, un niño que había nacido separado por Dios, dicho así por el mismo ángel a sus padres. El mismo Jesús descendió y habló con Manoa y con su esposa y le dejó saber de que Sansón iba a ser separado. Pero por alguna razón, Sansón pensó que como tenía la bendición de Dios, como él era aquel que había sido separado por Dios, él podía seguir su camino y no el camino de Dios. Muchas ocasiones esto nos puede pasar a nosotros. Podemos pensar que lo que yo estoy haciendo está correcto ante los ojos de Dios, pero realmente Dios es el que mira el corazón y no mira lo que está afuera. Sansón pensó que él podía tomar sus propias decisiones y cuando necesitara de Dios, lo único que tenía que hacer era clamar y Dios iba a responder. Y eso también nos pasa a nosotros. A veces podemos estar distantes en nuestra relación con Dios. Ya no lo estamos buscando en la mañana como pensábamos que debemos hacerlo o pensamos como debemos hacerlo. Ya no nos estamos acercando a Él como debemos hacerlo. Simplemente mantenemos una distancia porque entendemos que es mejor así. Y ahí es cuando estamos peligrando. Dice la palabra de Dios que Sansón era un hombre fuerte. Presenta las batallas que él tuvo contra los filisteos y cómo él dominó a los filisteos, un solo hombre, matando a cientos de enemigos, de personas filisteas. Sin embargo, en un momento dado se da cuenta de que no era tan fuerte como pensaba. Se da cuenta que ya su dependencia de Dios no era la que él se supone que tuviera. Y dice la palabra que cuando él se juntó con aquella mujer que se llama Dalila, una mujer que tenía intereses de sustraer un dinero sumamente importante que se le estaba ofreciendo por los filisteos para poder capturar a Sansón. Él pasó por diferentes experiencias, pero ahora esta experiencia, por la gracia de Dios, lo iba a llevar a humillarse y asegurar su salvación en Cristo Jesús, en aquel que había sido, en el caso de Sansón, prometido, como cuando ellos sacrificaban el cordero. Nos dice la palabra que en algún momento dado, Sansón pensó que eso era seguro lo que él tenía, que no había ningún problema con lo que estaba pasando en el sentido de que él podía hacer su voluntad y seguir cumpliendo con su voluntad. Cuando nosotros vamos, por ejemplo, a Jueces capítulo 16, por favor, acompáñenme. Jueces capítulo 16. Dice el versículo 17. Dice el versículo 17. Le descubrió todo, pues todo su corazón, hablando de Sansón. Y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi padre, de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. ¿Sería correcta la definición del poder que tenía Sansón? ¿Era porque tenía el pelo largo que él tenía el poder, tenía la fuerza? No, no era eso.
Era el poder de Dios que estaba sobre él. El Espíritu Santo se manifestaba a través de Sansón y él acababa con todo aquel que se acercaba porque era el Espíritu que peleaba sus batallas. Pero Sansón se confundió. Mientras yo tenga mi pelo largo, todo va a estar bien. No importa si yo esté cerca de Dios o lejos de Dios. Mientras yo tenga mi pelo largo, todo está bien. Y Sansón no sabía que no era cuestión del pelo, era cuestión de relación. Y yo me pregunto, como me lo dice a mí también, ¿qué será lo que yo me estoy confiando tanto que pienso? Que es cuestión de eso y no es cuestión de mi relación con Dios. ¿Será mi trabajo? ¿Serán mis estudios? ¿Serán las cosas personales que necesito realizar? ¿Serán las metas que yo he propuesto en mi corazón para poder alcanzarlas como hombre, como mujer? ¿Será eso lo que me hace pensar de que yo estoy bien y que no necesito solamente en algún momento dado el poder de Dios? Nos dice la palabra que cuando él le dijo finalmente a ella lo que estaba pasando, ella lo ató nuevamente. Y dice el versículo 20 que cuando ella lo despertó, puede acompañarme allí. Ella le dice, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que despertó él en su sueño, de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras y me escaparé. Oh, qué error para Sansón. Palabras iban a fallar, su pensamiento iba a fallar, no iba a escapar esta vez. No iba a escapar esta vez porque él finalmente decide alejarse completamente de Dios con las palabras que le dijo a Dalila. Ya no quería ser separado para Dios. Ahora decía ser un hombre más en este mundo. Y dice que cuando él escuchó eso, el versículo 20, la segunda parte dice, pero él no sabía que Jehová ya se había apartado de él. ¿Por qué Jehová se había apartado de él? Porque él se apartó de Jehová. Por más difícil y por más hondo que nosotros vayamos, Dios no se apartará de nosotros, nos buscará. Pero llega un punto donde si yo personalmente no quiero seguir recibiendo la bendición de Dios, no quiero seguirlo, no quiero amarlo, me alejo de él, entonces Dios no tiene otra opción, como todo un padre fiel, darle el espacio a su hijo para que se manifieste, como pasó con el hijo pródigo. El padre estaba distante del hijo, pero lo esperaba todos los días para ver si regresaba. Y Dios hizo lo mismo con Sansón. Sansón, al despertar, pensó que se iba a escapar, pero se dio cuenta que no pudo. Y finalmente terminó y dice la palabra allí, el versículo 21, miren qué difícil era este pueblo filisteo. Dice que le echaron mano y le sacaron los ojos y le llevaron a Gaza y le ataron con cadenas para que muriese en la cárcel. Y el cabello de su cabeza comenzó a crecer después que fue rapado. Dice que nuevamente deja saber que su cabeza, el pelo empieza a crecer. Sansón pensaba que él tenía control de su situación, de su vida, pero en este momento se da cuenta que no. Tuvieron que sacar sus ojos para ver su corazón. Y él vio su corazón. Y allí, estando entre medio de las dos columnas, conociendo la historia, tuvo que pedirle al Dios del cielo que le devolviera las fuerzas. Y Dios así lo hizo. Y dice la misma palabra que en aquel día murieron más que los que él había matado durante su vida, que fueron 20 años de rey. Amigos, ¿será que nos pasa lo mismo a nosotros? Nos hemos confiado demasiado en que ya estoy salvo, ya tengo todo gano, ya no tengo que hacer nada, simplemente tengo que hacer esto y aquello y es suficiente. Lo primordial que Dios quiere es que nosotros siempre tengamos nuestras vidas separadas para Él. Hemos sido separados para Él. Y cada día es que yo tengo que asegurarme de hacer eso. La segunda historia que me impresiona es la historia del rey Ezequías. El rey Ezequías nos dice el libro de Isaías, capítulo 38, que era un hombre que había hecho lo bueno ante los ojos de Dios. Era un hombre que había sido fiel en traer al pueblo a una reforma.
Pero algo pasó que Dios tuvo que decirle estas palabras a través del profeta. Y son palabras que usted quizás conoce. En Isaías capítulo 38, versículo 1. En aquellos días enfermó de muerte Ezequías, y vino al profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová te dice así: ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. ¿Qué quería decir el profeta al rey con estas palabras? ¿Qué quería decirle Dios? La realidad es que Dios mira el corazón. Ezequías se sentía contento porque había hecho muchas cosas buenas para Dios. Pero amigo, por hacer muchas cosas buenas para Dios no significa que heredarás el reino de los cielos. Dios quiere que tú vayas más profundo en tu vida y analices para que no te dejes caer. ¿Qué análisis Dios quería para Ezequías? El análisis del corazón y de la mente. Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y hay caminos que para el hombre parecen caminos de rectitud, de verdad, de salvación, pero son caminos de muerte, nos dice. Ezequías no entendía eso, se puso a llorar, se puso a prácticamente gritar y decirle: Señor, dame otra oportunidad, yo no quiero morir, no merezco morir, yo he sido fiel a ti, mira todo lo que yo he hecho y ahora tú me quieres recompensar con la muerte, no es posible esto, Señor. Lo puede leer allí, él lo dice en su oración. Perdón. Sin embargo, Dios tenía un propósito en lo que le estaba diciendo. Dios lo sana de su enfermedad, le da una señal que le va a dar largos días de vida, 15 años más. Y cuando le da esta señal, los babilonios ven lo que está pasando. Algo sucedió con el tiempo, con el reloj, con el sol, porque pareciera que retrocedió y no estaban mal en su análisis. Y envían a 2 mensajeros donde el rey Ezequías. Y el rey Ezequías, en vez de mostrar a ellos lo que Dios había hecho, que estaba enfermo y lo sanó, que le había dado más años de vida, que era un Dios poderoso, un Dios fiel, un Dios único, más poderoso que el de ellos. Ezequías no hizo eso. Dice la palabra que él fue y le mostró a los babilonios todo lo que él poseía, su reino. Qué grave error, porque después los babilonios iban a invadir y iban a quitarle todo lo que poseía, aún el oro del templo. Cuando uno se pregunta, ¿y por qué pasó esto? Cuando nosotros vamos a 2 de Crónicas, nos dice allí el por qué. Dice la palabra que con asunto a lo del rey Ezequías, Dios envió a los babilonios para probar el corazón del rey. Porque Dios quería dejarle saber a Ezequías que sí, él tenía que ordenar sus prioridades y sus pensamientos. Para Ezequías, aunque parecía que él tenía a Dios primero por todo lo que había hecho, no era así. Porque cuando llegaron los babilonios donde él no demostró que Dios era primero para él, demostró todo lo que él había hecho. Y Dios en su misericordia, en vez de quitarle el reino, le dice: te voy a dejar el reino, pero le será quitado a tu hijo. Y su hijo fue Manasés. No te dejes caer, hermano querido. El consejo de Pablo es muy sabio para nosotros, especialmente en este tiempo. Este tiempo que estamos viviendo, que muchos hubiesen querido vivir. Sí, aunque usted diga, esto está raro, que el pastor está diciendo que muchos hubiesen querido vivir. Sí, hubiesen querido vivir para poder ver al Hijo de Dios descender en las nubes de los cielos y ver todas las profecías cumplirse como se ha dicho que se cumplirán, como se cumplieron en el pasado y como se cumplirán también en el futuro. Tú y yo tenemos que asegurarnos de que en todo momento mantengamos nuestra relación con Cristo Jesús. No importando lo que pueda suceder, debemos confiar a través de la fe lo que Dios puede hacer. Encomendar nuestras vidas diariamente y asegurarnos que nuestro fundamento es Cristo Jesús. No puede ser mi trabajo, no puede ser mi familia, mi fundamento, no puede ser mi casa, no puede ser mi trabajo, no puede ser mis estudios, no puede ser mis planes. Eso es arena movediza. Debe ser Cristo Jesús. Cristo Jesús da ejemplo a través de la parábola de Mateo capítulo 7, donde él dice de 2 hombres que construyeron, uno sobre la roca y otro sobre la arena.
El que construyó sobre la roca vinieron los ríos, los vientos, las olas y no la tumbaron. Se mantuvo firme. Y eso nos pasará a nosotros. Podrán venir pandemias, terremotos, huracanes, todo lo que quieran tirar sobre nosotros, pero si estamos fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús, no caeremos. Recibiremos la salvación que tanto Jesús ha prometido y que tanto nosotros hemos esperado. Pero si nuestro fundamento está sobre la arena es lo que yo puedo hacer. La arena es lo que yo pienso que debe ser mi fundamento. Entonces vendrá huracán, vendrá terremotos, vendrá pandemia, vendrán otras situaciones y nos harán caer. Porque estaremos pensando que estamos firmes. Pero la misma palabra nos aconseja que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Amigos, un llamado que Dios te hace en esta hora. Debemos hacer un análisis de nuestras vidas. Pablo nos dice finalmente en estos versículos el por qué él dice estas palabras para nosotros. Dice el versículo 13 de 1 Corintios capítulo 10. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces, ¿cuál es la palabra clave de este versículo? Soportar. Aférrate a Cristo Jesús. Soporta todo lo que pueda llegar confiados a través de la fe que puede mover montañas. Y yo quiero concluir leyéndote esta cita que encontré del Espíritu Profecía acerca de la fe y la puse en mi perfil en Facebook anoche. Miren cómo dice. Lo encontré maravilloso porque de verdad que me hizo pensar o me dejó entender de que Dios puede hacer grandes cosas cuando yo deposito mi confianza en Él y no en mí mismo. La fe es la fuerza viva que es capaz de cruzar cualquier barrera, eliminar todos los obstáculos y plantar su bandera en el centro mismo del campo enemigo. Alabado sea el Señor. El justo vivirá por la fe. El que piense estar firme, mire que no caiga. No dependa de tus propias fuerzas. No dependa en lo que tú haces. Depende de Cristo Jesús. ¿Quieres en esta hora hacer una oración conmigo de decirle a Cristo Jesús, Jesús, quiero depender totalmente de ti? Quiero asegurarme de que tú seas mi fundamento. Y quiero asegurarme de que a través de ti yo sea librado de la tentación, de la prueba y finalmente recibir la corona que tú me has prometido. ¿Quieres levantar tu mano en esta hora y decirle esa oración conmigo? ¿Qué le parece si oramos? Amén. Oramos. Querido Padre, gracias. Gracias por la oportunidad de poder estudiar tu palabra que nos aconseja y nos lleva a entender cuán importante es tener una dependencia total de ti. Queremos entregarte nuestras vidas nuevamente, queremos suplicarte que tú nos ayudes a estar fundamentados sobre esa roca que es Cristo Jesús, que es tan especial. Esa roca que realiza tantas cosas para nuestra salvación y que has realizado. Y que podamos cada día tener una relación contigo que nos haga entender cuál finalmente es el resultado de los pensamientos de mi corazón y de mis actos. Que podamos siempre tener esa relación tan firme contigo que nada ni nadie nos separa de ti. A ti nos encomendamos, Padre, esta amada iglesia de Branderí junto a su pastor y su junta, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga a todos. Feliz sábado.